Cuba destroza a Marco Rubio. Fin del bloqueo de Estados Unidos. Cuba hundió a Marco Rubio. El presidente Miguel Díaz-Canel responde a las provocaciones de los políticos estadounidenses. La política internacional de Cuba ha sido durante años un tema de intenso debate, no solo por los desafíos internos que enfrenta la isla, sino también por las agresivas intervenciones extranjeras, principalmente de Estados Unidos. En este escenario, una de las figuras más recurrentes que ha estado en el centro de la confrontación es el senador Marco Rubio, quien ha intentado reiteradamente desacreditar a Cuba. Sin embargo, la reciente respuesta del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha dejado claro que la estrategia de descalificación promovida por figuras como Rubio está lejos de hacer mella en la nación cubana. En un mensaje firme y directo, Díaz-Canel no solo desmintió las acusaciones infundadas de Rubio, sino que además denunció la hipocresía y las acciones cínicas de los políticos estadounidenses en relación con el bloqueo económico y la situación de la isla. El conflicto entre Cuba y Estados Unidos no es nuevo. Desde el mismo inicio del embargo económico, que ha perdurado por más de 6 décadas, Cuba ha sido testigo de constantes intentos de deslegitimación y desgaste por parte de figuras políticas que, guiadas por intereses económicos y políticos, buscan mantener la presión sobre el pueblo cubano. Rubio, quien ha sido uno de los defensores más fervientes de una agenda hostil hacia Cuba, ha lanzado acusaciones incendiarias y ha promovido teorías conspirativas sobre la isla, tachándola de una amenaza para la humanidad. Pero lo que Rubio y otros políticos no comprenden o ignoran a propósito es que el verdadero problema que enfrentan los cubanos no es su gobierno, sino el bloqueo económico que, desde su imposición, ha golpeado cada rincón de la sociedad cubana, exacerbando las dificultades cotidianas y creando una crisis humanitaria que se extiende por generaciones. Antes de continuar, recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción. En una reciente intervención en redes sociales, el presidente Díaz-Canel se refirió a las acusaciones de Rubio como una muestra más de la hipocresía de la política exterior de Estados Unidos. De manera contundente, Díaz-Canel calificó a los políticos estadounidenses de cínicos, señalando que la narrativa que intentan vender sobre Cuba como un enemigo de la humanidad no es más que una máscara que oculta la verdadera causa de las dificultades de la isla, el bloqueo. Según el mandatario cubano, las afirmaciones de Rubio carecen de fundamento y buscan desviar la atención de los verdaderos culpables de la crisis, las políticas imperialistas de Estados Unidos. A lo largo de los años, los funcionarios estadounidenses, particularmente aquellos de origen cubano como Rubio, han utilizado su influencia para crear una imagen de Cuba como un régimen opresivo que viola los derechos humanos y promueve la inestabilidad. En el caso de Rubio, su retórica incendiaria ha alcanzado niveles alarmantes, considerando que su discurso está plagado de acusaciones sin pruebas concretas. Ha llegado a calificar a Cuba, Venezuela y Nicaragua como enemigos de la humanidad y ha señalado que sus gobiernos representan amenazas globales debido a su supuesta desestabilización de la región. Pero el presidente cubano no dejó pasar estas aseveraciones, subrayando que la verdadera amenaza para la humanidad es el mismo bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, que ha tenido efectos devastadores no solo sobre Cuba, sino sobre la región en su conjunto. El bloqueo, la causa real del sufrimiento cubano. Díaz-Canel fue enfático al afirmar que la crisis migratoria que ha afectado a Cuba en los últimos años está directamente relacionada con el endurecimiento del bloqueo. Las restricciones impuestas por Estados Unidos no solo han golpeado la economía cubana, sino que han generado un éxodo masivo de ciudadanos cubanos que buscan escapar de una realidad marcada por la escasez de bienes esenciales, la falta de acceso a servicios básicos y el desempleo generalizado. Este éxodo no es resultado de un gobierno opresivo, como sugiere Rubio, sino de una estrategia diseñada por Estados Unidos para asfixiar económicamente a Cuba y desestabilizar la nación, presionando a la población hasta el límite de la resistencia. La realidad es que el embargo no solo ha afectado a la infraestructura de la isla, sino que ha despojado a los cubanos de oportunidades para mejorar su calidad de vida, desde la atención médica hasta la educación.
desde el acceso a alimentos básicos hasta el desarrollo de nuevas tecnologías. Los efectos de este bloqueo son palpables en cada rincón de la vida cotidiana en Cuba. Los ciudadanos sufren la escasez de productos esenciales, enfrentan precios elevados para bienes básicos y en muchos casos deben recurrir a soluciones improvisadas debido a la falta de recursos. Mientras tanto, las sanciones económicas se intensifican y las medidas punitivas siguen sumando presión sin que se vislumbre una solución a corto plazo. La doble moral de Estados Unidos. Lo que Díaz-Canel dejó claro en su respuesta a Rubio es que la lucha de Cuba no es solo por su soberanía, sino también por la justicia internacional. Estados Unidos, con sus críticas a Cuba, intenta borrar el hecho de que, a lo largo de los años, ha aplicado medidas que van en contra de las leyes internacionales, violando derechos humanos fundamentales bajo el pretexto de la democracia. Esta actitud ha demostrado la doble moral que rige la política estadounidense, que se presenta como defensora de los derechos humanos en el escenario internacional, mientras sus acciones en Cuba demuestran lo contrario. A lo largo de las décadas, los políticos estadounidenses han defendido un sistema que, lejos de beneficiar a los pueblos de América Latina, ha favorecido la expansión de intereses económicos a expensas de la dignidad y la autonomía de las naciones. Rubio, con su retórica de confrontación, forma parte de un grupo de políticos que buscan perpetuar esta lógica imperialista, desoyendo las voces de aquellos que luchan por una justicia global basada en la cooperación y el respeto mutuo. En este contexto, la denuncia de Díaz-Canel resalta que, lejos de ser una amenaza para la humanidad, Cuba es un ejemplo de resistencia, un faro de dignidad ante los embates de un imperio que, lejos de promover la democracia, lo que busca es imponer su dominio a toda costa. La resistencia cubana, más fuerte que nunca. Cuba ha sido durante más de 60 años un bastión de resistencia frente a la agresión externa. Cada nuevo ataque, cada nueva sanción, solo ha reforzado la determinación del pueblo cubano. El mensaje de Díaz-Canel es claro: Cuba no se rendirá. La isla sigue de pie, resistiendo el asedio de un poder extranjero que, lejos de reconocer la soberanía de los pueblos, intenta constantemente doblegar a aquellos que se atreven a desafiar su hegemonía. La lucha de Cuba contra el bloqueo es una lucha por la justicia, es una lucha por la autodeterminación de los pueblos y contra un imperialismo que, a través de sus políticas económicas, busca despojar a las naciones de su capacidad para decidir su propio destino. El pueblo cubano, a pesar de las dificultades, ha mantenido su dignidad y ha demostrado al mundo que la resistencia no es solo una cuestión de supervivencia, sino también de principios. Y mientras el bloqueo continúa, Cuba seguirá siendo un ejemplo de lucha, resistencia y fortaleza. Cuba no se rinde, la resistencia sigue viva. La respuesta de Cuba, liderada por Miguel Díaz-Canel, es un recordatorio de que la isla no se doblegará ante las amenazas, ni cederá ante los intentos de los poderosos de imponer su voluntad. Cuba ha resistido durante más de 6 décadas, y su pueblo sigue firme en su lucha por la autodeterminación, por la justicia y por la dignidad. Marco Rubio y sus seguidores pueden seguir intentando desacreditar a la isla, pero la verdad es clara: el verdadero enemigo de la humanidad es el imperialismo, no Cuba. En esta guerra de palabras, de sanciones y de presión internacional, Cuba se mantiene como un símbolo de resistencia, demostrando al mundo que la opresión nunca podrá aplastar la esperanza. Recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción.